Vamos a comenzar orando. Hermano David, por favor, me guía en oración para comenzar el estudio. Silencio, hermano, vamos a orar. Ore nomás, hermano David. Amén, hermanos. A ver, recordamos que la semana pasada estuvimos viendo esta historia del cristianismo hasta el año 80. La semana pasada entonces estuvimos viendo hasta el año 80 y la última presentación que vimos fue la muerte del apóstol Felipe, que fue esa. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Eso sucedió, según la tradición, en el año 80. Entonces aquí inmediatamente ya pasamos al año 81. Recordamos que estamos viendo la era apostólica, ¿se acuerdan? Espero que todos recuerden qué es lo que era la era apostólica. Si no, anoten sus apuntes, preguntas para después. ¿Qué sucede en el año 81? Nosotros la semana también pasada vimos que había llegado al poder el emperador Tito. Tito, hijo de Vespasiano. Pero Vespasiano no solamente tenía un hijo que se llamaba Tito, sino que también tenía otro que se llamaba Domiciano. El emperador Tito muere, sabemos que en circunstancias un poco raras, algunos piensan que envenenado, y finalmente llega al poder en el año 81 el emperador Domiciano. Como habíamos dicho entonces, Domiciano era hermano del emperador Tito. Y justamente con la muerte que va a suceder después de este emperador Domiciano, termina, hermanos, la dinastía Flavia. ¿Ya? Cuando hablamos de Domiciano, podemos decir que este hombre fue conocido por, como dice ahí, su vileza, su crueldad. Era malo. Algunos especulan que mató a su hermano para llegar al poder. Vespasiano era un tirano. Había olvidado, ¿cierto?, la nación, o sea, el Imperio Romano como una especie de, digamos, república o democracia con un senado. No, aquí volvió a recapitular los momentos más feos, más oscuros del Imperio Romano. Algunos, ¿cierto?, lo comparaban con Calígula, con Nerón. Muere a los 44 años, ¿cierto?, después de una conspiración que se hace contra él. Pero, hermanos, el tema de Domiciano y que tiene que ver para con nosotros, que quizás que es bueno que lo estudiemos, es que Domiciano es, podríamos decir, el artífice de la segunda persecución imperial a los cristianos. Domiciano es el artífice de la segunda persecución imperial a los nuevos cristianos, porque recordamos que aquí estamos hablando de cristianos nuevitos, ¿no? El cristianismo estaba recién naciendo. Cristo había muerto y resucitado y ascendido hace aproximadamente 50 años. El cristianismo estaba nuevito. Y ciertamente, hermanos, la historia de Domiciano con la iglesia cristiana no fue grata. Bajo Domiciano, efectivamente hubo una persecución a los hermanos. Cosas que, por ejemplo, pasaron en el reinado de Domiciano y su persecución fue el destierro de Juan el apóstol, del apóstol Juan a la isla de Patmos, donde en ese lugar
va a escribir el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue escrito en el reinado de Domiciano. Algunos dicen que efectivamente este libro hacía alusión a la condición política de aquel lugar y que era una carta, ¿cierto?, de esperanza para los que estaban sufriendo persecución bajo el imperio de Domiciano, ¿cierto? Entendemos nosotros que si bien puede haber sido ese el objetivo inicial de la carta, tiene trascendencia mucho más grande incluso para nosotros. También, bajo el emperador Domiciano, se va a ejecutar a Clemente. Clemente, hermanos, fue asesinado, podríamos decir, junto a su esposa Flavia. Ustedes van a decir, ¿quién es Clemente? Bueno, Clemente lo vamos a ver en el próximo capítulo. ¿Por qué? Porque viene de alguna manera a tener que ver con los que formaron parte de la era posapostólica también, hombres que básicamente no eran apóstoles, pero que tuvieron una trascendencia igual, alguna importancia. Ahora, ojo con esto. Algunos de ellos estuvieron juntamente ejerciendo sus ministerios con el apóstol Juan, ¿ya? Así que por eso es que podemos nombrarlo. ¡Ay! También, hermanos, existen hermanos conocidos de aquella época, ¿cierto? Que sufrieron entonces, que sufrieron persecución. En el tiempo, hermanos, del Imperio Romano, sobre todo en esta época, y se va a dar un poco más adelante, había una acusación contra los cristianos. Había una acusación contra los cristianos, se les acusaba de ateos. Ustedes van a preguntarse, pero ¿cómo los cristianos van a ser ateos? Bueno, como dice ahí, el emperador Domiciano era un hombre muy religioso, pero religioso y fiel a sus deidades, podríamos decir, paganas. Y fíjense que los emperadores muchos emperadores, también tomaban una forma, una especie de calidad, o se les daba cierto título de dioses, ¿ya? Es tanto así, hermanos, que el hecho de que se hiciera adorar a los dioses también tenía, o adorar al emperador en este caso, tenía intenciones diferentes o intenciones también que tenían que ver con lo terrenal. El Imperio Romano estaba y tenía muchas divisiones de diferente tipo. Y cuando emergía la imagen o la figura del emperador, este emperador hacía o lograba unir a todo el imperio. ¿Bajo qué? Bajo la idolatría. Aquel que era o idolatraba al emperador, básicamente estaba diciendo, yo soy fiel al imperio. Por tanto, hermanos, esta deidificación de los mismos emperadores tenía también una intención de controlar las masas, de unificar el imperio. Pero se empezó a generar un problema cuando este grupo de cristianos que empezaba a emerger no quería ir a adorar ni a los dioses y menos al emperador. Si ustedes se fijan, hay un montón de escritos, incluso cartas, que mostraban a Jesús como el Señor, único. Y por tanto, muchas de las persecuciones van a tener esta relación. Llevaban a los hermanos cristianos y les decían, niega a tu Dios y adora al César. ¿Por qué? En otras palabras está diciendo, demuestra tu fidelidad al César, tu fidelidad a Roma. ¿Pero qué pasaba? A los cristianos no les importaba tanto ser fieles a Roma, porque ellos eran fieles a Cristo. Y por eso muchos terminaron siendo asesinados. A los cristianos se les llamaba ateos, sin Dios. ¿Por qué? Porque no le rendían culto a sus dioses. ¿Ya? Es algo, podríamos decir, casi ilógico para nosotros hoy día que a los cristianos les llamen ateos, ¿cierto? Porque somos y profesamos un Dios. Pero en ese entonces a los cristianos se les perseguía por ser justamente o por pensar que ellos eran ateos, ¿ya? Por tanto, hermanos, vemos que las persecuciones en ese tiempo también fueron muy grandes, sobre todo de emperador Domiciano. Hoy hay otros nombres
que por ejemplo aparecen dentro de la historia, de las crónicas de la historia. Hay un libro que se llama Las Actas de los Santos, que básicamente son resumen de ciertas ejecuciones de ciertos hermanos. Según ese libro, Nereo y Aquileo y Domitila y otros servidores fueron exiliados y también algunos fueron decapitados e incluso Domitila fue quemada. Cristianos que profesaban la fe. Es claro que bajo Nerón, ¿cierto?, se persiguió a la iglesia y fue la primera persecución, digamos, imperial, pero bajo Domiciano vino la segunda y fue fuerte, hermanos. Hubieron persecuciones importantes. Algunos piensan, hermanos, que como vamos a ver un poquito más adelante, el apóstol Juan tuvo bastante, podríamos decir, le presentó bastante lucha, batalla o bastantes problemas a Domiciano. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo la figura del apóstol Juan era una figura importante. No era cualquier persona. ¿Ya? Ojo con esto que estamos viendo. Si ustedes se fijan, en medio de esa hoja, de esta presentación, existe algo que se llama el grafito de Alexámenos, ¿cierto? Este es un grafiti, hermanos, que se encuentra en Roma. No se aprecia quizás muy bien, pero hay alguien crucificado con cara de burro, ¿ya? Cabeza de burro, y hay alguien que lo está adorando. Es ese grafiti que aparece ahí. Este grafiti, hermano, data del año 85 después de Cristo, bajo el imperio de Domiciano. ¿Y qué quiere decir este grafito de Alexámenos? Básicamente quiere decir la adoración de Alexámenos, ¿ya? Es básicamente una forma de burla que se daba en esos tiempos a los cristianos. Se les decía que adoraban un burro, ¿ya? Era parte de, podríamos decir, una forma de menosprecio a los cristianos, despectivo. Se burlaban de la forma o de la persona de Cristo, poniéndole una cara de burro, pensando que los que seguían a este Dios que era un burro, más burros son los que lo siguen, ¿cierto? Una forma de menospreciarlo. Quizá hoy día se sufre esta burla y un montón de cosas de diferente manera, pero vemos que los memes y todas esas cosas no son cosas de ahora. Aparecen de sus mismos tiempos, las burlas. Este grafito efectivamente, hermanos, está o data del año 85 después de Cristo. Iglesia primitiva, ¿ya? Esto está sucediendo en Roma, ¿ya? Recordamos que nosotros estamos viendo la historia del cristianismo desde diferentes perspectivas para ir armando la historia. Hay otras cosas que están pasando en otros lugares, ¿cierto? ¿Qué vamos a hablar ahora? En ese tiempo, ya en el año 81, que más o menos vamos viendo, ya habían tratado, y aquí vamos a tratar de quizás incluso devolvernos un poco, vamos a resumir un poco de las herejías que ya hasta ese tiempo se habían dado. ¿Por qué? Porque si bien no hemos hablado de las herejías, hasta el año 81 ya existían estas herejías que estaban atacando a la iglesia. Y a pesar que podrían existir otras, estas eran las más importantes. Ya para el año 81 estas eran, podríamos decir, herejías que se habían introducido o habían estado atacando el cristianismo, la fe cristiana. ¿Ya? Quizás lo que primero aparece ahí, yo creo que todos estamos relacionados, ¿no?, con esto, con los judaizantes, ¿cierto? De hecho, hablamos de un poco de los judaizantes porque en el año 49-50 se hizo el concilio de Jerusalén, que básicamente la iglesia se reunió ¿para qué? Para zanjar un tema que habían puesto en la mesa los judaizantes. Recordamos, y aquí podemos ir un poquito para atrás, recordamos que después de que el apóstol Pablo va a predicar a Antioquía y a otras partes, empezaron los judíos que creían en Cristo a decir, oye, está bien, somos salvos en Cristo, pero hay que circuncidarse y hay que cumplir la ley alimenticia de los judíos, ¿cierto? Y un montón de cosas. Desde ahí, desde esa diferencia de opiniones, se va a dar el concilio de Jerusalén y va a definir cómo nosotros los gentiles nos acercamos a la fe. Pero los judaizantes no se quedaron ahí.
Los judaizantes, hermanos, siguieron en el tiempo y después se van a hacer dos grupos, quizás, que al principio era muy grande el tema de los judíos, que se le llamaba, ¿cierto?, los cristianos judíos, que era un grupo dentro del cristianismo que se llamaba los cristianos judíos, que eran básicamente los judaizantes, pero por otro lado estaban los cristianos paganos, que cada vez empezaron a crecer más. ¿Por qué? Porque la fe se expandió, ¿cierto?, por todo el mundo gentil, y cada vez los judaizantes fueron achicándose y tomando menos importancia. Pero al principio, para que se llegara a un concilio, habían metido ya bulla, y en ese tiempo eran mucho más preponderantes. Con el tiempo, básicamente fueron opacados, ¿ya? Pero no solamente los judaizantes habían atacado la doctrina de la iglesia, sino una cosa que hasta el día de hoy existe, y es el gnosticismo. Nosotros cuando hablamos un poco de los atributos de Dios, hablamos de esto, no sé si alguien se acuerda, espero que sí. El gnosticismo se origina en el siglo I, entre las sectas cristianas y judías también. Pero el gnosticismo tiene la característica de ser una religión o una forma, una filosofía sincretista. Recordamos que una filosofía sincretista es una forma de pensar que va aunando diferentes cosas, de diferentes religiones, de diferentes trasfondos. Tomamos un poquito de, no sé, de budismo, le ponemos otro grado de zoroastrismo por acá, le ponemos algo de acá no sé, judío, tomamos cosas cristianas. Y vamos haciendo una mezcolanza de cosas y las vamos uniendo y las vamos tratando de armar para formar una nueva fe. Estos hombres, efectivamente, o estas personas tuvieron también mucho éxito en un principio y le hicieron bastante daño a la iglesia de Cristo. Los gnosticistas, hermanos, enfatizaban o creían en el conocimiento espiritual. Conocimiento significa, o básicamente gnosis significa conocimiento, ¿cierto? Por eso se llama gnosticismo, conocimienticismo, una cosa así. Y ellos pensaban, hermano, entonces que el conocimiento espiritual estaba por encima de la fe. Las enseñanzas y la misma Biblia no tenían nada que ver o no tenían ningún poder porque básicamente todo estaba en esta fe, podríamos decir, extrasensorial o mística, en la cual ellos, bajo ciertos conocimientos de ciertas cosas, podían alcanzar la salvación. ¿Ya? Esta fe gnóstica contraponía, recordamos, ciertas cosas, el bien y el mal, unido con lo físico y lo inmaterial. Decían ellos que todo lo físico es malo y que todo lo inmaterial, todo lo espiritual es bueno. Por eso, hermanos, ellos llegan a desestimar una de las doctrinas cristológicas que tiene que ver con la encarnación de Cristo. Ellos pensaban y decían, si lo físico es malo, Cristo no se puede haber encarnado. ¿Por qué? Porque si Cristo se encarna, entonces es malo y no puede ser Dios. Por tanto, ellos decían, Cristo no puede haber venido en la carne. Nosotros vamos a ver, hermanos, que este es un pensamiento que también va de la mano con lo que vamos a conocer como el docetismo que aparece ahí. El docetismo promulgaba y decía lo mismo que los gnósticos. Jesús no vino en la carne. Y esta es una herejía contra, básicamente, la doctrina cristológica que nosotros también estudiamos en un momento. El docetismo viene del término griego dokein, que quiere decir parecer o aparentar. En otras palabras, ellos enseñaban, los docetas, enseñaban que Jesús simuló ser humano, pero que no era humano. ¿Cierto? Como que aparentó ser humano, pero no lo era. Como que aparentó venir en la carne, pero no vino. ¿Por qué? Porque según ellos también lo físico no podía ser bueno. El docetismo tenía orígenes, ¿cierto?, orientales también mucho de la cultura griega. Y sostenía entonces que Jesús no podía ser humano. ¿Ya? Hermanos, estas cosas aparecían, estas teorías aparecían en el primer siglo. Pero el problema con esto es que saben que hasta el día de hoy existen cristianos que piensan lo mismo. Es impresionante.
Alguien dice por ahí algo muy cierto. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Cierto? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso nosotros estamos conociendo la historia. Vale, pues. Anótela. ¿Por qué? Porque básicamente, hermanos, nosotros, yo les digo esto porque no quiero que ninguno me diga, pastor, ¿sabe que yo creo que Jesús no vino en la carne? Sería muy feo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo sabe. Aunque eso suena bastante loco, hoy día nosotros vemos, por ejemplo, algo que está masificado. El arminianismo. En la historia está totalmente, ¿cierto?, sepultado, está estigmatizado como una herejía, está encasillado como una herejía, y hoy día la gran mayoría de las iglesias son arminianas. ¿Por qué? Porque también hay un desconocimiento de la historia. Por tanto, hermanos, para los docetas, creer que un hijo, el Hijo de Dios, se vino en carne y redimió por lo humano, era algo totalmente impensado. Por eso quizás podemos encontrar las palabras del apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo en 1 Corintios 1. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Porque ellos efectivamente pensaban que ellos, o que la gente o nosotros que predicamos esto, estamos hablando locuras, hermanos. Como dice ahí, con estas herejías que acabamos de escribir, escribió el apóstol Pablo, el apóstol Juan. También escribió Ireneo de Lyon e Hipólito de Roma. Que ustedes van a decir, ¿y quién es Ireneo de Lyon? Ireneo de Lyon o Hipólito de Roma, porque básicamente todavía no los pasamos, ¿cierto? Pero ya los vamos a conocer. No se apure, porque ahora estamos solamente viendo hasta la era apostólica. ¿Ya? Por tanto, hermanos, esto es lo que viene sucediendo en este tiempo, más o menos, ya estamos más o menos calculando el año 80. En ese mismo año aparece este texto, no aparece en ese año, se descubre muchos años después con esta data que se aproxima, que viene siendo poco posterior a la destrucción del segundo templo, y es la didache, o la didache, como quieran llamarla. Algunos dicen didache, pero básicamente quiere decir instrucciones, ¿cierto? Enseñanzas. La enseñanza de los 12 apóstoles se conoce también. Y esto, hermanos, es, podríamos decir, la literatura cristiana encontrada más antigua después de los libros de la Biblia. O sea, nosotros encontramos que la Biblia toda está documentada, ¿cierto? Y está toda escrita, y se estima que está toda escrita en el último libro, ya el libro del Apocalipsis, el año 90. Pero después de la escritura de la Biblia, este es el escrito, podríamos decir, cristiano más antiguo encontrado, que es la Didache. La Didache redacta la enseñanza de los apóstoles y viene siendo básicamente una especie de discipulado o una guía para el discipulado. Describe algunas verdades fundamentales, describe formas de hacer un bautismo, describe un montón de cosas que nosotros vemos que se hacían en la iglesia primitiva. No se sabe si es que efectivamente fue escrita por los apóstoles, muy presumiblemente no fue escrita por los apóstoles, pero sí era un escrito que se conoce que circulaba y que básicamente describía lo que la iglesia primitiva hacía. Algunos piensan que este fragmento o esta didache se fue encontrada o que viene o proviene de Siria, de la región siria. Recordemos que cuando Pablo iba camino a Damasco, eso está en Siria, ¿cierto? Damasco es la capital de Siria. Más o menos de ese lugar viene, ¿ya? Pero es importante quizá entenderlo, quizá usted la puede leer, es corta la didache y la puede googlear, está traducida. Así que si quieres saber algo de cómo hacían los hermanos en la iglesia primitiva, googlee la didache. Yo recuerdo que la leí hace tiempo, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Y es simple, quizás le va a llamar la atención, ¿cierto? Para que pueda leerla. Ahora sabe que existe la didache. Uno de los aportes importantes de la didache, que hoy día, por ejemplo, vemos, y quizás ustedes se van a encontrar con algunos cristianos, por ejemplo, unitarios, que dicen que si usted no se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es válido, que tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero, por ejemplo, la didache bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso aparece en la didache, ¿ya? Cosas, por ejemplo, ¿ya?
Para este tiempo, hermanos amados, ya estaba escrito también, como hemos sabido, el Apocalipsis. ¿Ya? Pero están pasando otras cosas. Seguimos el tiempo, ya estamos en el año 96. Espero que usted esté transportado, esté en este momento allá, en el siglo I. Y estaban sucediendo cosas, hermano, en Roma. Ya Domiciano había sido asesinado. Y había llegado otro emperador al trono. Este emperador se llamaba Nerva, el cual solamente reinó 2 años, poquitito. Y de hecho un poquito menos de 2 años. Este hombre nació en el año 30 después de Cristo. Más o menos cuando Cristo estaba siendo crucificado, este hombre nació. ¿Ya? Y nació en Hungría. Y fue el primer emperador de la dinastía de los Antoninos, porque recordamos que ya Domiciano había sido el último emperador de la dinastía Flavia, ahora cambió de dinastía. La familia, ¿cierto?, de Vespasiano, de Tito, fuera, porque Domiciano básicamente era muy malo. Nerva funda otra dinastía, la de los Antoninos, que fue, si es que no, la más larga de las dinastías de emperadores. Este hombre llega al poder viejito, a los 65 años más o menos. Llega viejito al poder y la verdad es que se conoce de Nerva que fue un muy buen emperador. Hay ciertos títulos que se daban en el Imperio Romano y que estaban todos como en latín, pero básicamente describían algo. Él recibió el título del padre de la patria. ¿Por qué? Porque básicamente era muy querido. A pesar del poco tiempo que estuvo, fue un muy buen emperador. Y aparte de eso, hermanos, fue muy, muy sabio. Antes de morir, elige a Trajano como su hijo. Le da como, cierto que era básicamente un general, pero le dice, ve algo en él y lo considera como un hijo. Quizá le tenía mucho cariño, pero aparte ve que Trajano era muy bueno para gobernar. Si nosotros nos damos cuenta, este emperador nació en Hungría, no era italiano, era húngaro. Muchos emperadores no eran romanos, no eran italianos básicamente. Estaban en el Imperio Romano, pero no eran de Italia. Este hombre no era de Italia. Y Trajano tampoco va a ser. Trajano tampoco va a ser italiano. Él elige entonces a Trajano como sucesor. Este hombre muere cuando hay un levantamiento, ¿cierto?, de los pretorianos y básicamente sufre una especie por su vejez, sufre un inconveniente y muere por el sobresalto, estaba viejito. Y él muere, ¿cierto?, en el año 98. Y en el año 98 llega al imperio, al poder, el emperador Trajano. Yo creo que algunos han escuchado ese nombre Trajano. Era como conocido, ¿cierto? Como habíamos dicho, Trajano fue elegido como sucesor del imperio por Nerva. Y fíjense que este hombre, que era español, de la actual España, recibió el título como el mejor de los emperadores. Trajano, que tiene un nombre como feo, como que da miedo Trajano, ¿cierto el nombre? Como que yo escucho Trajano y como que siendo cristiano como que ya me da susto, pero Trajano no fue un perseguidor de la iglesia, ¿ya? Trajano fue un muy buen emperador. Derechamente cesó la persecución de Domiciano. Trajano llevó a cabo la más grande expansión del imperio. Trajano fue un emperador trabajador, eficiente, preocupado, ¿cierto? Las tenía todas. Era muy, pero muy bueno. Y finalmente, y lamentablemente para muchos romanos, y se fue muy llorado, fue muy lamentado, Trajano muere a los 64 años, solamente poquito más de 11 años estuvo más o menos 11 años estuvo en el gobierno, y muere por una hidropesia que básicamente es una inflamación, ¿cierto?, que se da por una falla, podría decir, de algún órgano, riñón, cosas así, se da esto, y finalmente él muere, que se entiende por una enfermedad, ¿ya? Esto sucede en el año 98 cuando llega al poder, pero finalmente él muere en el año 117. Ya pasó el primer siglo. O sea, él muere o termina su reinado después del primer siglo.
Pero algo iba a pasar también en estos tiempos. Muere el último de los apóstoles. Como que nadie quería llegar a este punto, ¿cierto?, de ver al apóstol Juan morir. Pero el apóstol Juan muere. El apóstol Juan, hermanos, conocido como el apóstol amado, era el más joven de los apóstoles cuando estaba con Cristo. ¿Cierto? Hermano menor de Jacobo el mayor. También sabemos que él fue parte íntima de Cristo. De hecho, Leonardo da Vinci, cuando hace la última cena, hace a Juan apoyado, ¿cierto?, en el regazo de Jesús. Y fíjense que si hablamos de apóstoles prominentes e importantes en la historia del cristianismo, sin duda podríamos hablar de tres que están en el pedestal: Pablo, Pedro y Juan. Si quisiéramos hablar de preponderancia en el tiempo y de influencia, los tres apóstoles más importantes podríamos hablar de Pedro, Pablo y Juan. Porque Juan, hermano, con su vasta trayectoria, con su mucho tiempo trabajando, tenía varios discípulos que fueron parte fundamental, fueron los cimientos de la iglesia posapostólica, ¿ya? Y que van a tener incidencia, van a tener mucha importancia en el desarrollo de la iglesia, hermanos. Juan, el apóstol Juan, hermanos, como dice ahí, fue el escritor de las cartas del Evangelio de Juan, fue el escritor del Apocalipsis y de las cartas que vemos en Juan. En la persecución que hace Domiciano, trató de quemarlo con aceite. Dice la tradición que fue quemado con aceite hirviendo, pero salió ileso. Y a raíz de eso, Domiciano, como vio que esto fue una obra sobrenatural, y él no quería meterse, porque entendamos que era alguien muy supersticioso, muy religioso, al ver que él tenía como el favor de Dios, dijo: no lo voy a matar de otra manera, sino que lo voy a desterrar a Patmos. Esas se supone que fueron las crónicas de las tradiciones que se cuentan. Fue entonces exiliado a Patmos, donde finalmente él escribe la carta Apocalipsis, y él muere entonces en el año 101 después de Cristo. Tenía cerca de 95 años al morir. El amado apóstol Juan, que yo creo que todos le tenemos un cariño especial al apóstol Juan, ¿o no? Él muere bajo el imperio, bajo el gobierno del emperador Trajano. ¿Y qué sucede con esto, hermanos? ¿Qué sucede cuando muere el apóstol Juan? Ya no hay más apóstoles, ¿cierto? Se acaba la era apostólica. Se acaba la era apostólica. ¿Por qué? Porque justamente con la muerte de Juan se acaba la era apostólica y ahí no hay más apóstoles. El grupo cercano de Cristo, el que estuvo con Cristo, el que vio a Cristo, ya no había ninguno en la tierra. Aquí vamos a comenzar otra era, hermano. La era posapostólica. Y quise hacer este collage, si ustedes lo ven, es un collage de todas imágenes que ya hemos visto, ¿no? Pero para que de alguna manera dimensionemos y veamos que hemos avanzado harto en la historia. Todo esto tiene que ver con lo que ha sucedido en el primer siglo. Y quizás es muy bueno hacer un recuento para que usted se enganche, si quizás se le perdió algunas cosas, pueda reengancharse, digamos, reconectarse a este estudio. Partimos diciendo entonces, hermanos, que en el momento en que Dios ordenó las cosas, vendría el Mesías. Aquí estamos haciendo una recapitulación. Dios tan sabio, hermano, pero tan sabio, que antes de la venida de Cristo Él había orquestado ciertas cosas. Como por ejemplo, la dispersión de Israel. Algunos dicen: ¿y por qué el Señor habrá dispersado a Israel? Tenía un propósito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Israel fue dispersado por todo el mundo conocido. ¿Y sabe qué es lo que iban a hacer? Ponían sinagogas. En todo el Imperio Romano, cuando llegó el Imperio Romano, en todo lugar habían sinagogas. Judíos habían en todos lados. Pero no solamente eso. La dispersión, cierto, había hecho que los judíos estuvieran por todos lados, tuvieran sus sinagogas. Pero, justamente después del exilio, vino un gran imperio. Y los imperios tienen diferentes motivaciones, ¿no? Y se levantó el imperio griego. Y el imperio griego dijo,
el mundo está en pañales. Voy a ir y voy a contaminar el mundo de mi sabiduría. Voy a traer mi cultura a todo el mundo. Y eso es lo que hizo el Imperio griego. Esparció la cultura griega por todos lados. Su filosofía, todas las cosas. Y más allá, su idioma. Todo el mundo hablaba griego. Hasta yo hablo griego. No, mentira, yo no hablo griego. Pero todo el mundo hablaba griego en ese entonces. Los apóstoles y los que escribieron la Biblia, ¿en qué idioma la escribieron? En griego, por hermano. Por tanto, si bien el inglés es el idioma universal ahora, el idioma griego era el idioma universal en el tiempo de Jesús. Todo el que te quería tener un lugar en el mundo tenía que hablar griego. Pero el imperio griego se consumió porque vino otro imperio, el imperio romano. Y el imperio romano dijo, yo no estoy ni con la cultura, que se queden todos con el idioma griego. Da lo mismo, hablen todos griego. Pero yo voy a levantar la gloria de Roma y voy a ser el más importante. Y empezó a hacer camino por todos lados. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma? Bueno, viene de ahí. ¿Por qué? Porque Roma dijo, voy a hacer mi expansión y voy a unir a toda Roma, porque toda Roma va a ser esplendorosa. La gloria de Roma. Hicieron caminos por todos lados. En ese momento, cuando había judíos por todos lados, cuando había un idioma en todos lados y cuando había caminos para todos lados, el Señor mandó a su Hijo. Y fíjense que un carpintero de 30 años, que no tenía ni un peso, porque esa es la verdad, no tenía ni un peso, que no tenía ninguna pistola, ni un machete, no tenía nada. Como dice él, no tenía ni dónde recostar su cabeza. En 3 años de ministerio, de trabajo, con puras palabras, transformó el mundo. Eso es lo que sucedió. Jesús ha sido el hombre de la historia de la humanidad. El más grande sin tener absolutamente nada. El más importante. Y que hoy día, 2000 años después, seguimos hablando de él. Porque obviamente es Dios. Cuando el Señor mandó a Cristo, hermanos, y salieron los apóstoles, y empezó este año 100 que nosotros hemos descrito, los apóstoles, el apóstol Pablo salió a predicar y caminó por los caminos de Roma, hablando griego y llegando a las sinagogas judías, porque todo estaba orquestado por Dios. Por eso el crecimiento del cristianismo fue una cosa muy rápida. Y eso sucede, hermanos, de lo que hemos visto ahora, cuando el Señor finalmente hace su ministerio, muere, asciende y manda a su iglesia. La iglesia se empieza a expandir y se empieza a desarrollar y empiezan a crecer, pero también conforme empieza a crecer la iglesia empiezan a crecer los problemas, ¿no? Quizás nosotros hoy día no tenemos muchos problemas, tenemos algunos problemas de convivencia, el almuerzo, pero cuando seamos 1000, ahí vamos a tener problemas, por hermano. Lo mismo sucedió en la iglesia primitiva. Al principio no había muchos problemas, pero conforme fue creciendo la iglesia, empezaron a haber problemas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que levantar diáconos al principio. Después de levantar diáconos, tuvieron que hacer un concilio. ¿Por qué? Porque había un problema de comunicación. Después, hermanos, tuvieron que ir a otros lugares, mandar un montón de evangelistas para todos lados. ¿Por qué? Porque se iba haciendo más grande la necesidad de ir propagando el mensaje. Y finalmente se tomaron con problemas porque tuvieron que pasar a llevar la autoridad del que reinaba, que era el Imperio Romano. El cristianismo, hermanos, derrotó al Imperio Romano sin derramar una gota de sangre. Eso es lo que hizo el cristianismo, hermano. El Imperio Romano tenía todo el poder, todas las armas, todos los recursos, tenía todas las cosas que quería. ¿Y el cristianismo sabe lo que tenía? Hijos de Dios, nada más. Pero esos hijos de Dios estaban armados con el Espíritu Santo. Y claramente Dios estaba obrando detrás. Y sin derramar ninguna sangre, finalmente se va a apoderar del imperio. El reino de Dios se apoderó del reino de los hombres en ese tiempo. Vamos a ver la historia de que finalmente eso también va a acabarse, y entendemos que esto viene de la mano de Dios,
Pero en ese tiempo, hermanos, cuando la iglesia era primitiva y todos los apóstoles de Cristo fueron siendo asesinados uno por uno, y ahí usted puede ver las fotos, ¿cierto? Vamos a ver, hermanos, que finalmente el imperio cae rendido a los pies del Evangelio. Pero todo tenía su tiempo. Como hemos llegado hasta aquí, hasta el año 101, hermanos, la muerte del apóstol Juan, podríamos decir, da fin a una era de la iglesia primitiva. La muerte del apóstol Juan da fin a una era de la iglesia primitiva y da inicio a otra. El comienzo de la era post-apostólica o de la era patrística o de la de los padres apologetas, como tiene un montón de nombres. Si ustedes se fijan, aquí, hermanos, hay un montón de hombres de Dios. Esta ilustración hace una serie de hombres de Dios que se le hace con esta podríamos decir, no es aureola, esta es como un casco, ¿cierto? Celestial, no sé. Esto era una forma se transformó en una historia, en una forma histórica de describir a los santos, ¿ya? De dibujar a los santos. Y aquí hay un montón de hombres que nosotros vamos a ir conociendo, hermanos. Vamos a conocer a una serie de hombres y aquí quizás comienza la parte más desconocida de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto para atrás, muy probablemente la gran mayoría de ustedes lo conocía. Probablemente. Pero desde aquí en adelante vamos a conocer a nombres como Orígenes de Alejandría, ¿cierto? Clemente, Hipólito. Pucha, la verdad que no saco nada porque son muchos. Ireneo nombramos hoy día. Muchos hombres que forman parte de la era patrística, los padres de la iglesia, y cada uno de ellos tuvo una diferente influencia, una diferente, podríamos decir, aporte a la fe cristiana. ¿Ya? Por tanto, hermanos, hasta este año que damos hoy día, año 101, término de una era y comienzo de otra era en la fe cristiana. ¿Dudas, preguntas, aseveraciones? Micrófonos abiertos. ¿Quién tiene algo que decir al respecto? Después. Se conoce que fue escrito después de la Biblia. De hecho, tiene algunas citas, algunos libros de la Biblia ya, y que dan testimonio de que, por ejemplo, los libros del apóstol Pablo ya estaban circulando por la iglesia cristiana en esos años. Sí, los que usted quiera. El apóstol Juan fue exiliado porque con la persecución de Domiciano, la figura del líder, porque básicamente habían muerto todos los apóstoles, y el apóstol o el hombre más importante dentro de la fe era el apóstol Juan, obviamente. Era el símbolo del cristiano primitivo, fue durante muchos años. Era la fuente, podríamos decir, de inspiración y autoridad para un montón de hermanos. Y por tanto, como Domiciano empezó a perseguir a la iglesia, empezó a atacar a sus líderes. Y cuando quiso perseguir al apóstol Juan, aquí dijeron, vamos a matar al apóstol Juan y le vamos a echar una olla de aceite hirviendo para que sirva de escarnio, o sea, de ejemplo para los que quieran seguir la fe. Efectivamente lo meten en una olla de aceite hirviendo y sale ileso. Y eso genera en Domiciano, un hombre muy supersticioso, dice, wow, si este hombre, las divinidades, sea cual sea, lo está protegiendo, yo no me voy a meter porque de alguna manera me va a tocar a mí y mejor lo destierro. Y fue desterrado a la isla de Patmos. Eso fue el acontecimiento según la tradición que vivió el apóstol Juan. Y finalmente muere de viejito, en el año 101. A ver, el apóstol amado se describe él mismo en el Evangelio de Juan. Él mismo se llama así como el apóstol amado. Él siempre se muestra como cercano a Jesús, estaba al lado de Jesús, era el cariñoso de Jesús. Bajo la tradición también se muestra como él era alguien, digamos, muy, muy cercano, como muy de piel. Y esto viene desde el principio de la tradición, pero en el mismo Evangelio hay pasajes donde él dice, y el apóstol, ¿cierto? Amado, el apóstol que estaba ahí, pues, él lo escribe como en tercera persona. Y ahí sale esta cosa que básicamente también se alimenta del hecho de que era el más niño, porque se estima que Juan el Bautista, más o menos, o sea, que el apóstol Juan
se supone que tenía más o menos 17 años cuando empieza a su ministerio o a seguir a Cristo, era el más chiquitito. Y por tanto era el que más dependía de Jesús. Es por eso. No, lo que pasa es que en las islas no es que se exiliaba y estaba solo, no es como la película El Náufrago. En los lugares donde se habían de exilio, que eran básicamente cárceles en una isla, como Alcatraz, pero con otra forma, exiliaron a mucha gente. De hecho, él escribe su carta y la envía, ¿cierto? Porque él escribe Apocalipsis en Patmos, estaba yo en la isla de Patmos, ¿cierto? Dice, y de ahí la envía, ¿por qué? Porque había gente que iba, que entraba, que podía ser visitado, pero estaba como desterrado, ¿ya? Pero no es que estaba, digamos, solo en como el náufrago, no. Él estaba con otros presos y otras cosas. Sí, bueno, el canon bíblico tiene varios cierres y es un tema bien complejo, por ejemplo, de ver. Pero en el año 95, por ejemplo, ya había una especie de canon que se empieza a cerrar. Pero el canon lo vamos a hablar juntamente cuando hablemos de Marción, que es uno de los herejes que formula y que genera que esto se haga algo como oficial, así como ya de verdad lo vamos a hacer en respuesta a alguien que está haciendo su propio canon, que es Marción. Por eso no hemos hablado del canon, pero lo vamos a hablar del canon y es como de alguna manera se empiezan a filtrar cuáles libros sí y cuáles no, y cómo se determina cuál finalmente es la Biblia. Pero ya, por ejemplo, en esos tiempos, vamos a ver que cuando empezamos a hablar no sé, de ciertas cartas, no sé, Ignacio de Antioquía, y empieza a hablar, él cita cartas que son de las que sí andaban, ¿cierto?, en la iglesia cristiana, y eso te da vestigio de que, mira, la iglesia cristiana observaba ciertas cartas nomás, a pesar de que había muchas cartas. Cuando se forman los cánones bíblicos, no sé, quedaron los cuatro evangelios que los más repetían, pero hay un evangelio de Pedro, hay un evangelio de Magdalena, hay un evangelio de... La gran mayoría sí, la gran mayoría sí, pero otros también andaban circulando en ese tiempo. Por eso era tan importante también que lo anduvieran en la unidad de la fe y que las escrituras fueran, digamos, con autoridad, digamos, apostólica. Faltan unos 300 y tantos años todavía. Sí, está al término de la era patrística, al término de la era patrística. Aquí comenzamos una nueva historia de cómo empiezan a emerger los padres de la iglesia, los que se conocen padres de la iglesia, y que son hombres que vienen, por ejemplo, los apóstoles del apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo unos cuantos discípulos, ¿cierto? Clemente, Policarpo, ¿cierto? El mismo Ignacio de Antioquía son discípulos del apóstol Juan y empiezan a tener un legado, ¿cierto?, dentro de la iglesia, porque los apóstoles ya no están. Los apóstoles hasta aquí llegaron, y esto es importante marcarlo. Con la muerte del apóstol Juan, ya no hay más apóstoles, por más. Se acabaron los apóstoles. Pero existe un camino que nosotros vamos a ir observando de la iglesia y cómo se va desarrollando. Vamos a seguir viendo también cómo la iglesia sigue persiguiendo a la iglesia. Pero vamos a también ver cómo después finalmente se unen y ahí se pone peor la cosa, porque finalmente fue lo peor que le puede pasar a la iglesia. ¿Cierto? ¿Amén? ¿Dudas? La era posapostólica comienza el mismo 101, con la muerte del apóstol Juan. Muere el apóstol Juan y comienza la era posapostólica. Hasta el año 450 aproximadamente. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué le pareció estos 100 años de historia primitiva? 100 años de historia primitiva que hemos tratado de resumir en este tiempo. ¿Qué le ha parecido cómo se ha ido desarrollando la historia del cristianismo? ¿Bien? ¿Súper claro? ¿Se va entendiendo? Sí. Fíjense que esto es algo muy valioso que se puede entender cómo se fue desarrollando la iglesia, algo sumamente importante. ¿Ya? Sí,
Mm. Amén. Sí, po. A mí particularmente lo que me pasó cuando fui aprendiendo un poco de historia, me di cuenta de lo alejado que está la iglesia actual de lo que es la iglesia histórica. Cuando tú ves la vida de los apóstoles, la vida de los hermanos, de los padres de la iglesia, lo que hablan, lo que enseñan, cómo se desarrollan, lo que sufren, y tú te ves hoy día y ves una iglesia que está hecha en un estadio con luces y un concierto de rock, y tú decís, esto no tiene nada de cristiano, no se desvirtuó totalmente, no tiene nada, nada, nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que volver a ese tiempo, esa es la distancia, volver a ese tiempo. Y si algo tuvo de característica la iglesia reformada en su inicio, es que querían volver a este tiempo. Las iglesias reformadas querían volver al tiempo apostólico. Alguien decía, oye, que ustedes han retrocedido 100 años. No, pues hermano, nosotros no queremos retroceder 100 años, ni 500 años. Nosotros queremos retroceder 2000 años en la historia. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Retroceder 2000 años hasta el principio, hasta ese tiempo. Vamos a ver también, hermanos, que muchos padres de la iglesia también hablaban unas cuantas sandeces, y eso lo vamos a ir masticando, porque no todos los padres de la iglesia son, oye, pero unas máquinas teológicas. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que hay un tiempo que se llama el tiempo de la supervivencia. No había mucho tiempo para la teología, había más tiempo para la supervivencia. Entonces el desarrollo del pensamiento cristiano no floreció mucho, porque no había mucho tiempo para pensar, había más tiempo para sobrevivir. A raíz de eso, una serie de cosas que no tienen ni pie ni cabeza empezaron a ser defendidas, pero vamos a ir viéndolas en el desarrollo de la historia. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Estamos ok? No solamente decir que es muy valioso porque creo que nos va a ayudar mucho en nuestro estudio bíblico, porque como se dice, eran hermanos en situaciones totalmente adversas. Amén. Entonces su teología era en torno de la adversidad, del martirio, del sufrimiento, del exilio, lo que hacía que ellos interpretaran la escritura misma que ellos de una manera muy diferente a lo que nosotros hacemos hoy en el pueblo de hoy, con claro. la tranquilidad de hoy, con todo a favor de hoy, la gente hablando del cristianismo no está bueno, pero cuando ha sido ahora a estudiar la perspectiva histórica, lo que Juan exiliado por posiblemente hervido en una olla de aceite, y decimos, wow, esto tiene otra connotación mucho más profundo que lo superficial que yo puedo interpretar ahora en un entorno totalmente diferente. Amén. Entonces, sí, cuando usted te acerca a Apocalipsis, tú vas a decir, pero esto lo escribió Leigh Patmos, estaba en tiempos desterrados. Y sí, cuando uno ve la carta de Pablo y ve la carta de Timoteo, pero este hombre estaba preso, no estaba, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo es para mí, no, estaba preso. Se nos olvida eso. Amén. Vamos a tener un break para poder ir al sermón evangelístico, terminar el día. Ya se nos está yendo el día, falta poco. Amén. Vamos a orar para terminar. Hermano Cristian, ¿no ora usted?